Me comentan por favor si ya pueden ver pantalla. Sí, profesor, se logra ver. Solo póngalo en Sí. pantalla completa para verlo. Ok, de esa forma, ¿verdad? Ahí ya se ve mejor. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Soy el licenciado en enfermería Henry Efraín Vázquez Palmero. Soy ponente de la presentación del día de hoy. Ya algunos me han de conocer y quienes no me conozcan, actualmente trabajo en la jurisdicción sanitaria número 20 Istmo de acá del estado de Oaxaca y mi área de responsabilidad o mi área de adscripción es el programa de vacunación universal, programa que está adherido a vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que también es de suma relevancia, como todos los temas que se imparten en esta agencia, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de fagoterápicos en el primer nivel de atención. Todo lo que vamos a hablar acá tiene que ver con el manejo que le vamos a dar al paciente antes de su ingreso al hospital. ¿Sale? Por eso lleva el nombre del manejo en un primer nivel de atención. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los recursos que tenemos y cómo vamos a darle el manejo al paciente, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar el tema, alguien de ustedes que ya haya estado en pláticas anteriores, en las clases que yo he dado, ¿me podría decir cuál es el marco legal de, de este ejercicio de la aplicación de fagoterápicos? ¿Nadie no se acuerda? Muy bien, Rubí se desconoce. Perfecto, sí, se vale, ¿eh? Se vale. Si no tienen cuál es el marco legal, no hay ningún problema. Aquí lo abordamos, ¿no? Simplemente que sí les hago las preguntas porque a veces, pues como que somos un poco repetitivos con los temas en cuestión de vacunación y pues es para que nosotros ya tengamos el conocimiento de cuáles son las normas que nos rigen a nosotros como programa, ¿no? Entonces, la norma oficial mexicana que habla acerca de la prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas, es la norma oficial mexicana 036 SSA2 2012. Entonces, esa es la misma que rige al programa de vacunación universal, pero también rige a la aplicación de fagoterápicos o sueros, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas, ¿no? Entonces, ese es nuestro marco legal. Y bien, para entrar en materia, para entrar de lleno en el tema, en México los accidentes por artrópodos venenosos como los producidos por alacranes de relevancia médica, es decir, de las especies centruroides y las arañas de género Loxosceles, como la araña violinista, y la Latrodectus, como la araña viuda negra, son un problema importante de salud pública. ¿Por qué razón? Porque estamos expuestos a la picadura de cualquiera de estos artrópodos venenosos. El tratamiento efectivo debe iniciarse lo antes posible. ¿Para qué? Para evitar desenlaces fatales. Actualmente el tratamiento de elección consiste en la administración de fagoterápicos preparados que utilizan el segmento F del grupo AB de las inmunoglobulinas G, el cual neutraliza la acción de los venenos, ya que tiene actividad específica y no presenta los inconvenientes de la seroterapia habitual. Como antecedentes,
los favoterápicos o sueros. Cuando hablemos de suero antialacrán, podemos decir suero o podemos decir favoterápico, que es como se conoce comúnmente. Durante varios años se han utilizado sueros hiperinmunes derivados de origen animal, como lo son los caballos, las cabras, incluso el hombre, para el tratamiento de diversas intoxicaciones por especies ponzoñosas. Sin embargo, estos sueros completos tienen el riesgo de provocar reacciones de hipersensibilidad debido a la gran cantidad de proteína que contienen. Entonces, esta es una de las partes en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el paciente al aplicarle algún favoterápico, pues saber si tenemos o si se tiene el antecedente de hipersensibilidad a los componentes de los favoterápicos o sueros. Por lo anterior, se produjo una segunda generación de sueros, los cuales fueron purificados para contener exclusivamente inmunoglobulinas hiperinmunes, pero debido a su alto peso molecular y a que cuentan con receptores que activan partes esenciales del sistema inmune, pueden ocasionar procesos patógenos como la enfermedad del suero, que esa enfermedad del suero pues viene siendo como una reacción similar a una alergia, ¿no? Entonces, al ver que esta segunda generación de sueros causaba más que eso, la solución que se encontró fue que el procesamiento enzimático de los anticuerpos, lo que permite obtener únicamente la porción neutralizante, eliminando los componentes implicados más directamente con las citadas reacciones. Estos nuevos fármacos son conocidos como favoterápicos, ¿no? Entonces, se le conocía comúnmente como suero, pero al hacer el cambio de esa segunda generación de sueros a la que actualmente se maneja, por eso se le denomina o se le da el concepto de favoterápico. Y bien, un favoterápico es un suero heterólogo hiperinmune específico, concentrado, digerido y purificado por acción enzimática con pepsina, en donde se elimina la fracción FC y solamente obteniendo la fracción FAB2 principalmente. Entonces, ahorita que veamos las láminas siguientes, vamos a ver que la composición de los favoterápicos anti-alacrán, antiviperino y anti-arácnido utilizan esa fracción FAB2, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque se eliminó la fracción FC y se utiliza solamente la FAB2 de la inmunoglobulina G. Y bien, vamos a hablar del primer favoterápico. Este favoterápico del cual vamos a hablar primero es el favoterápico polivalente antialacrán. Existen más de 1500 especies de alacrán descritas a nivel mundial, de las cuales 9 solamente revisten importancia médica. En México, todos los alacranes de importancia médica pertenecen al género Centruroides. ¿Y en dónde es donde más vamos a encontrar esta especie de escorpión? Porque es un escorpión en los estados de Nayarit, de Durango, Colima y Morelos. Es en donde predominantemente se encuentran esta especie de centruroides, ¿vale? Entonces, por esa razón, la importancia de haber creado un suero o un favoterápico polivalente antialacrán, porque pues no quiere decir que en el estado de Oaxaca, en el estado de Veracruz o en algún otro estado, pues no lo haya, ¿no? O sea, puede ser puede haber migración de esto, ¿no? Entonces, los estados en donde más predominan es Nayarit, Durango, Colima y Morelos. Ahora, el veneno de estos alacranes
que producen intoxicación sistémica en el ser humano. Contiene una toxina que afecta a los canales de sodio de los nervios periféricos, somáticos y autónomos. Desde el punto de vista clínico, el grado de intoxicación que se puede producir puede variar desde leve con dolor y parestesias, es decir, sensación de hormigueo o pinchazos en el sitio de la picadura, hasta una intoxicación severa caracterizada por una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué razón? Porque la toxina puede causar un espasmo a nivel bronquial, ¿no? Entonces es por eso que se tiene que valorar el grado de intoxicación. La descripción del flavoterápico es una preparación de inmunoglobulinas específicas modificadas por digestión enzimática y libre de albúmina. Está constituido por fragmentos FAB2, que es lo que les comentaba, de la inmunoglobulina G, hiperinmune antialacrán de caballo. Los caballos son hiperinmunizados con veneno de alacrán centuroides, es decir, para que la elaboración, como se los decía en un principio, ¿no? La elaboración de este tipo de flavoterápicos pueden ser de origen animal, ¿no? Entonces, en el que el caballo es hiperinmunizado con el veneno del alacrán y de ese es de donde se sustrae para la elaboración de este flavoterápico suero. La presentación se presenta en caja con un frasco ámpula con liofilizado y una ampolleta con diluyente. El frasco ámpula con liofilizado contiene flavoterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática, liofilizado y libre de albúmina, con una capacidad neutralizante de un 150 DL50. Las siglas, las abreviaturas de L significa dosis letal, que sería para neutralizar la toxina o el veneno en este caso del alacrán. Lo que equivale a 1.8 miligramos de veneno de alacranes americanos. Y contiene también una ampolleta diluyente que contiene solución isotónica de cloruro de sodio con 5 mililitros. Tenemos una ilustración del flavoterápico polivalente antialacrán. La conservación. Estos productos deben de mantenerse en un lugar fresco y seco a no más de 37 grados centígrados, pero no hay alguna contraindicación para mantenerse en refrigeración, siempre y cuando la temperatura sea entre 2 y 8 grados centígrados. O sea, lo puedo tener en refrigeración o no lo puedo tener en refrigeración, no hay ningún problema. Si no lo tenemos en refrigeración, no debe de pasar los 37 grados, y si lo tenemos en refrigeración debe de estar entre 2 y 8 grados. Y eso sí, debe de estar almacenado en el segundo estante de un refrigerador diferente al usado para almacenar vacunas. Vacunas del programa de vacunación universal maneja su unidad refrigerante, y la unidad refrigerante para manejar los flavoterápicos es una diferente, ¿no? Entonces eso sí tiene que quedar aquí un poquito claro. Una vez reconstituido el producto, se debe de emplear de inmediato, o de lo contrario se debe de desechar. O sea, una vez preparado el flavoterápico, lo usamos, si no, lo desechamos. La vía de administración. Flavoterápico antialacrán se aplica por vía intravenosa, es decir, a través de una venoclisis, y la vía intramuscular se puede emplear, pero se reduce su efectividad. ¿Por qué razón? Por la absorción, ¿no? O sea, ya nosotros conocemos las vías de administración y sabemos cuáles son las vías más rápidas, ¿no?
la vía intravenosa, pues el medicamento va directamente. En cambio, si va por vía intramuscular, pues debe de pasar por un proceso de absorción, ¿no? Entonces, y eso va a reducir la efectividad del favoterápico. La dosis, pues va a depender del grado de intoxicación, que lo vamos a ver en la siguiente tabla. No va a ser la misma dosis que vamos a poner en un menor de 5 años que en la que vamos a poner en mayores, ¿no? Aquí les muestro la tabla para que ustedes vean cuál es la posología o la dosificación en grado de intoxicación por la picadura en este caso, de un centruroide, ¿no? De un escorpión. En menores de 5 años, la aplicación es inmediata de 2 frascos de favoterápico y se debe de mantener una observación durante 20 minutos. En caso de no haber mejoría, se debe de aplicar otra dosis igual a la inicial, es decir, 2 frascos. Y así sucesivamente. En mayores de 5 años y adultos, cuando hablamos de un grado 1, que es el grado leve, hay dolor local, parestesias locales, lo que les comentaba ahorita, que la parestesia es la sensación de hormigueo, de pinchazos en el sitio en donde se sufrió la picadura. Puede haber prurito e inquietud leve. En este caso, la dosis que se va a emplear es un frasco IV. Si no hay mejoría en 20 minutos, aplicar otro frasco. Un frasco, a diferencia del niño que es 2. En el grado 1, cuando son mayores de 5 años y adultos, es un frasco. Y si no hay mejoría, se aplica otro segundo frasco a los 20 minutos. Y ahorita más adelante les voy a decir por qué razón en el niño se aplica más que en el adulto. Cuando hablamos de una intoxicación, un grado de envenenamiento del grado 2, que es el moderado, los síntomas leves, que ya se mencionaron ahorita, más angustia, cefalea, epífora, que es el lagrimeo, enrojecimiento ocular, prurito en nariz, boca y garganta, estornudos, rinorrea, cialorrea, que es una salivación profusa, sensación de cuerpo extraño en faringe, disfagia, fasciculaciones linguales, es decir, contracciones involuntarias, sensación de sequedad de boca, taquicardia, disnea, distensión abdominal, dolor abdominal y muscular, priapismo, es decir, erecciones, en este caso en el varón, y prurito vulvar en las damas, ¿no? Entonces, en este caso, la dosis va de 2 a 5 frascos, ¿sale? De igual manera, si en 20 minutos se observa al paciente y el paciente sigue con los mismos síntomas, se vuelve a aplicar otra dosis, igual, similar a la que se le está aplicando. Cuando hablamos de un grado 3, un grado de envenenamiento, grado 3 o un estado grave, los síntomas moderados, los ya mencionados, más hipertensión o hipotensión arterial, fiebre o hipotermia, miosis, midriasis, fotofobia, nistagmus, dislalia, cianosis peribucal, convulsiones, amaurosis temporal, bradicardia, arritmias, dolor retroesternal, oliguria, inconsciencia, falla orgánica múltiple, coma y muerte. Máximo 5 frascos. Entonces, esta es la dosificación del favoterápico antialacrán y este va a depender del grado de intoxicación o del grado de envenenamiento. ¿Sale? Ahora, la dosis en niñas y niños tiende a ser mayor que en los adultos debido a la concentración del veneno.
que es más elevada en ellos por ser más pequeños y pesar menos que el adulto. Por esa razón, si se dan cuenta, la dosis inicial en el niño es más que en el adulto. Y aquí se describe por qué razón. No está establecido un límite máximo de dosis. Se deberá aplicar la necesaria para neutralizar el veneno de acuerdo con lo especificado en la norma oficial mexicana 033. Esta norma oficial mexicana 033 habla sobre la vigilancia, prevención y control de intoxicación por picadura de alacrán. Esta ya es una norma extra, ¿no? O sea, donde nosotros ya vamos a poder ver grados de intoxicación y todo eso, ¿no? O sea, de una manera más profunda. Nosotros ahorita solamente estamos abordando lo que sería en un primer nivel de atención, ¿no? Cómo vamos a actuar frente a un paciente que nos llega a nosotros, a nuestra unidad de salud, y pues prácticamente hay a veces que no contamos ni siquiera con los sueros, o los favoterápicos, ¿no? Entonces, por esa razón solamente se explica en esta charla cómo le vamos a dar el manejo a estos usuarios, ¿no? Posterior a la aplicación del favoterápico, se debe de observar al paciente durante 20 minutos. Si no hay mejoría, se debe repetir la dosis igual a la inicial cada 20 a 30 minutos, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Que conforme vamos infiltrándole al paciente el favoterápico, pues tenemos que ir viendo cómo va reaccionando, ¿no? Si necesita otra dosis, si los síntomas ya son leves, si va disminuyendo, o cuál va a ser el manejo que se le va a ir dando, ¿no? De acuerdo a la tabla que se mostró en la lámina anterior. Muy importante también, se debe de averiguar, o nosotros tenemos que investigar si el paciente asintomático, o sea, el paciente que fue picado por un centuroide, que en este caso un alacrán, si ha ingerido bloqueadores H2, que son antihistamínicos utilizados para el reflujo gastroesofágico. Saber si ingirieron de estos antihistamínicos o si ingirieron café, porque estos pueden enmascarar los síntomas de intoxicación. Entonces nosotros tenemos que interrogar al paciente y ver todo eso, ¿no? ¿Y en quiénes están indicados estos favoterápicos? Pues están indicados en personas con intoxicación por picadura de alacrán venenoso del género Centruroide, ¿no? Entonces, esa es la indicación de este favoterápico. Las contraindicaciones. Los pacientes con algún antecedente de una alergia a un favoterápico. Es decir, que si en algún momento recibió atención médica por la picadura igual de un alacrán, de un centruroide, y al haberle dado el manejo, presentó algún síntoma de hipersensibilidad, pues en este caso en ellos está contraindicado, ¿no? Y el manejo debe de ser otro. No está contraindicado en las embarazadas que han sufrido picaduras de alacrán. Sin embargo, no se han realizado tampoco estudios preclínicos de seguridad durante el embarazo ni la lactancia. El uso de este favoterápico durante el embarazo va a depender del grado de envenenamiento y deberá de valorarse individualmente. En este caso, pues ya el personal médico es el que va a dictaminar si es candidato o no a recibir favoterápicos. Esto pues ya hace la valoración el médico, ¿no? Y si la persona que fue picada por el alacrán está dando lactancia, pues lo que tiene que hacer es suspenderla hasta que esta paciente o este paciente se ha dado de alta, ¿no? Entonces,
La lactancia sí se debe de suspender hasta que el paciente sea dado de alta. ¿Qué información le vamos a dar nosotros al usuario? Antes de administrar el flavoterápico, se le deberá proporcionar toda la información o recomendaciones pertinentes, esto con la finalidad de obtener su total atención y verificar que las instrucciones han sido entendidas, y también para que el usuario no tenga dudas, coopere con nosotros, su estado de ansiedad se vea reducido y sepa, ¿no?, la importancia del manejo que se le debe de dar a un paciente con un flavoterápico. El paciente debe de guardar reposo o mantener solo actividad moderada, no debe de estar inquieto, debe de permanecer con tranquilidad. Muy importante, no debe de ingerir bebidas alcohólicas, ¿vale? Ese es un punto también muy importante. Y otro de los puntos donde tenemos que tener mucha atención también es en la ingesta de líquidos, la cual se debe de manejar con precaución. ¿Por qué? Por el peligro de asfixia o broncoaspiración. Los pacientes a quienes se inició tratamiento con esteroides deberán mantener en observación por 3 horas adicionales. Es decir, si antes de que yo le aplicara un flavoterápico, si llega a mi unidad y yo no tuve flavoterápico para aplicarle y el médico en la comunidad solamente tenía hidrocortisona, metilprednisolona o Dexa, de esos medicamentos de tipo esteroides, si ven que el paciente no se estabiliza y lo canalizan a un segundo nivel donde le dan manejo con flavoterápico antialacrán, a ellos sí les deben de dar unas 3 horas adicionales de observación, ¿no? Pues para saber si no presenta alguna interacción farmacológica por haber empleado el uso de este tipo de medicamentos. Y bien, ¿cuáles son los insumos que debemos de tener para preparar nuestros flavoterápicos o sueros antialacrán? Debemos de contar con jeringas de 10 mililitros, con agujas calibres 20 por 32 para cargar y 22 por 32 para la aplicación, almohadillas alcoholadas, campo de papel estraza, jabón y toallas desechables, bolsas de plástico para desechos, contenedor rígido, formatos de registro, lápiz y bolígrafo. Ahora, la técnica de aplicación. Antes de aplicar el flavoterápico, tenemos que identificar y verificar al usuario por nombre y edad, que es quien lo va a recibir. Preguntar sobre el estado de salud previo a la persona a quien se le va a aplicar el flavoterápico, dependiendo de las condiciones generales del paciente. No, o sea, preguntarle lo que nosotros ya sabemos de rutina, ¿no? Alérgico a algún medicamento, alérgico a flavoterápico, alguna vez ha sufrido picadura de algún artrópodo que le haya causado hospitalización. Todos esos datos que nosotros ya sabemos, ¿no?, que tenemos que preguntar. Investigar también si se presenta alguna de las contraindicaciones para la aplicación, lo que les comentaba. Si ha presentado hipersensibilidad a los componentes en alguna dosis previa, ¿no? ¿Cómo se llama? Si en alguna ocasión presentó algún cuadro de alergia a este tipo de sueros. Bien, ahora para reconstituir el flavoterápico debemos de realizarnos el higiene de manos, verificar el nombre del producto que se va a aplicar y su fecha de caducidad. Es muy importante. Eso pues son las reglas de oro, ¿no? Prácticamente lo que se hace también, así como si fueses a aplicar un medicamento intravenoso, así lo mismo con un flavoterápico. Retirar la tapa metálica del frasco ámpula del flavoterápico polivalente antialacrán con un algodón humedecido
con alcohol, limpia el tapón de hule que queda descubierto, abrir la ampolleta con el diluyente y con una jeringa de 10 mililitros y aguja estéril, retirar el líquido contenido e inyectarlo en el frasco ámpula a través del tapón de hule, retirar la jeringa del frasco ámpula y posterior a esto hay que agitar con movimientos circulares hasta disolver completamente la pastilla, evitando la agitación vigorosa y prolongada. Debido al contenido... No, ya me levanto. ¿Me pueden apagar con sus micrófonos, por Casi favor? lo termino. Y es que ella estaba hablando con Isa por eso. Ajá, sí, sí, bueno. ¿Me apoyan con sus micros, por favor? Gracias. Bueno, agitar con movimientos circulares hasta disolver completamente la pastilla, evitando la agitación vigorosa y prolongada. Debido al contenido proteico del antiveneno, se puede formar espuma durante el proceso de reconstitución. La solución debe ser translúcida o ligeramente opalescente. Volver a introducir la aguja con la jeringa en el tapón doble del frasco ámpula y saque la totalidad de la solución contenida en el frasco. Una vez extraída la solución del frasco, retire la aguja con la jeringa del frasco ámpula. Repetir los pasos anteriores para abrir y preparar los frascos del flavoterápico que se requieran. La preparación de los frascos pues es la misma, ¿no? Y hay que aforar el flavoterápico reconstituido a 50 mililitros de solución fisiológica. ¿Sale? La técnica para aplicar el flavoterápico es realizar el higiene de manos, aplicar la ligadura en el brazo de la persona a quien se aplicará el flavoterápico para que resalte y se haga visible la vena, es decir, el procedimiento para la instalación de una venoclisis, con el brazo ligado y previamente antisepsia, con una almohadilla alcoholada arriba abajo o de forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio y canalizar al paciente. La técnica de la venoclisis es la que está la establecida, ¿no? Ya cada quien de ustedes lo sabe, pero así lo menciona el manual. Aplicar el flavoterápico polivalente antialacrán reconstituido y administrarlo en 30 minutos aproximadamente. Es decir, ya que esté mi usuario canalizado, el flavoterápico debe de acuerdo al grado de intoxicación, como lo vimos en la tabla, lo van a ir administrando en un tiempo de 30 minutos. ¿Sale? No va a ser a chorro, no vamos a canalizar al paciente, le vamos a pasar una solución a chorro, no. Tenemos que aforarlo a 50 y administrarlo en 30 minutos. Y la dosis se va a repetir cada 20 o 30 minutos según se requiera. ¿Vale? De acuerdo a la tablita que vimos ahorita en la lámina anterior. Y el desecho de insumos utilizados en la vacunación, pues eso nosotros ya lo sabemos, ¿no? Que la adecuada disposición de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, pues es responsabilidad de todo el personal involucrado en el proceso de vacunación y debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana 087 ECOL SSA 1-2002, protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológicos e infecciosos, clasificación, especificación de manejos sin contravenir las disposiciones en las entidades federativas de la materia. Es decir, ya nosotros, apóyenme con sus micrófonos, por favor, no sean malitos. Entonces, los desechos, pues ya sabemos cómo se deben de hacer, ¿no? Ya no es necesario que yo se lo repita. ¿Por qué razón? Porque ya también incluso se han dado pláticas acerca de la norma oficial 087 y ustedes también como trabajadores, pues ya saben cuál es el manejo que se le da al RPBI, ¿no? El registro de dosis aplicadas, pues va a depender ¿cómo se llama? Del lugar en el que nos encontremos. ¿Por qué razón? Porque se puede hacer a través de un censo, en el censo nominal, se pueden utilizar otros tipos de formatos,
inclusive darlos de alta en una plataforma. Esto va a depender de la institución en la cual se esté elaborando. Cada institución tiene sus diferentes formatos establecidos para registros, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo, ¿no? Que se registre la actividad que se está realizando, que en este caso sería la aplicación de favoterápicos. Y bien, los eventos supuestamente atribuibles a la aplicación de los favoterápicos en personas hiperreactoras pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad del tipo 1 que son caracterizadas por un rash, urticaria, prurito, broncoespasmos o reacción anafilactoide y reacciones de hipersensibilidad tipo 3 o enfermedad del suero. Una reacción por complejos inmunes caracterizada por urticaria, artralgias después de 5 a 15 días de administrar el producto. En pacientes asmáticos se debe estar vigilante por la posibilidad de desencadenar una crisis asmática. En el caso de que el paciente tenga una patología agregada como hipertensión, diabetes o cualquier otra, se debe de vigilar y controlar su cuadro de acuerdo con la intensidad y gravedad con la que se presenta. Interacciones farmacológicas. Los esteroides carecen de acción farmacológica contra el veneno de alacrán. Hasta el momento no se han reportado interacciones con otros medicamentos, incluyendo antihistamínicos, antibióticos, soluciones hidroelectrolíticas, antihipertensivos, insulinas, hipoglucemiantes orales, analgésicos, toxoides tetánicos e inmunoglobulinas humana, hiperinmune, antitetánica, es decir, no se describe ninguna interacción, incluso con con los esteroides, ¿no? Que es lo que les comentaba, con los que se pudiesen empezar a manejar si no contamos con un favoterápico en nuestra unidad de salud. En personas intoxicadas por picadura de alacrán, se contraindican los siguientes medicamentos: la meperidina, la codeína y la morfina, y otros opiáceos. En general, los inhibidores del centro respiratorio. El gluconato de calcio carece de indicación médica debido a que el calcio sérico se encuentra elevado y la atropina se suma al efecto propio del veneno. Imagínense, si está intoxicado y se le da atropina, se suma el efecto propio del veneno y favorece el desarrollo del hilio paralítico, es decir, que nuestros intestinos tengan esa incapacidad de contraerse normalmente y eliminar los desechos del cuerpo, ¿no? Entonces, con este tipo de medicamentos están totalmente contraindicados en pacientes que son intoxicados por picadura de alacrán o centuroides, o escorpiones, como ustedes les quieran llamar, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, Guadalupe dice que no. ¿Alguien más? Bueno, eso es en cuanto a favoterápico o suero antialacrán. Ahora vamos a ver favoterápico antiaracnoide o antiarácnido, perdón. El favoterápico polivalente antiarácnido está indicado para el tratamiento del envenenamiento por mordedura de la araña Latrodectus sp, popularmente conocida como la viuda negra, capulina, chintlatlagua, casamapulgas, coya, etcétera. Va a depender cómo lo llamen en la entidad en la cual se encuentre, ¿no? Pero es la conocida como viuda negra. El veneno de esta araña está compuesto por alrededor de 15 péptidos, de los cuales el componente tóxico para los vertebrados es la latrotoxina.
Se trata de un péptido de alrededor de 1000 aminoácidos que produce mediante varios mecanismos simultáneos liberación masiva de neurotransmisores en el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, ya nos estaríamos imaginando, ¿no? Todo lo que contiene el veneno de este arácnido. Y también para lo que es la viuda negra y la otra araña que también se le conoce como la araña violinista también. La descripción del fagoterápico pues, está constituido por fragmentos FAP2, es decir, de inmunoglobulina G, lo que les comentaba del fagoterápico anterior, hiperinmune intralatredectus de caballo, es decir, de origen animal, capaces de neutralizar el veneno. Los caballos son hiperinmunizados con veneno completo de las especies Latrodectus. El fagoterápico impide que el sitio activo del veneno interactúe con su receptor y por lo tanto evita que se desencadenen los mecanismos fisiopatológicos de la intoxicación. La presentación se presenta en caja con un frasco ámpula con liofilizado y una ampolleta con diluyente. El frasco ámpula con liofilizado contiene fagoterápico polivalente antiarácnido modificado por digestión enzimática, liofilizado y libre de albúmina, con una capacidad neutralizante de 600 DL50, es decir, 120 glándulas de veneno de arácnido y 6000 DL50, que es dosis, lo que le conoce como dosis letal 50. Se utilizan alrededor de 180 glándulas de veneno de arácnido y el cresol, que es un conservador, a no más de el 4%. La ampolleta diluyente contiene solución isotónica de cloruro de sodio, es decir, 5 mililitros. Este producto, al igual que el anterior que les mencionaba de antialacrán, de la misma forma se debe de mantener en un lugar fresco y seco a no más de 37 grados, pero también se puede mantener en condiciones de refrigeración entre 2 y 8 grados de temperatura y también se debe de utilizar una unidad refrigerante distinta a la que se utiliza para el programa de vacunación universal, ¿no? Entonces, se debe de almacenar, eso sí no se lo sabemos, se debe no, se me pasó mencionárselos ahorita en la anterior, que se debe de almacenar en el segundo estante de un refrigerador diferente al usado para almacenar vacunas. Una vez reconstituido el producto, pues se debe de emplear de inmediato, de lo contrario también se desecha. La vía de administración, al igual que la anterior, por vía intravenosa por venoclisis, la vía intramuscular se puede emplear, pero reduce su efectividad y la dosificación dependerá del grado de intoxicación. Las indicaciones, pues se usa en la intoxicación por mordedura de araña Latrodectus sp, la conocida como viuda negra del continente americano. Y el esquema posológico o la dosis que se debe de usar según el grado de intoxicación se clasifica en grado 1, que es leve, grado 2 moderado, grado 3, que es grave. En el grado 1, los signos y los síntomas es dolor en el sitio de la mordedura, dolor de intensidad variable localizado en miembros inferiores o región lumbar o abdomen o en los 3 sitios, diaforesis, cialorrea, astenia, adinamia, mareo e hiperreflexia. La edad, a cualquier edad, y la dosis de fagoterápico polivalente antiarácnido es un frasco intravenoso. Ese es en el grado leve. Ahora, en el grado 2, que es el moderado, hay signos y síntomas del cuadro leve más acentuados y además disnea, lagrimeo, cefalea, opresión torácica, rigidez de las extremidades, espasmos y o contracturas musculares y priapismo. En menores de 15 años se deben de administrar 2 frascos IV
y en mayores de 15 años de 1 a 2 frascos IV. Y en el grado 3, que es el grado grave, pues son los signos y síntomas del cuadro moderado más acentuados y además midriasis o miosis, trismus, confusión, delirio, alucinaciones, retención urinaria, arritmias, taquicardia, bradicardia, broncoconstricción y rigidez muscular generalizada. En este caso, en el menor de 15 años se deben de administrar 3 frascos intravenosos y en el mayor de 15 años de 2 a 3 frascos intravenosos. Contraindicaciones: en caso de alergias a las proteínas del caballo o a los flavoterápicos, porque son como se los mencionaba, pues vienen siendo de ese origen. Deben suspenderse la lactancia hasta que la paciente sea dada de alta. No se han realizado estudios preclínicos de seguridad durante el embarazo ni la lactancia. El uso de este flavoterápico durante el embarazo pues va a depender del grado de envenenamiento, ¿no? Debe valorarse individualmente. Esta valoración, como se los comentaba, pues ya la viene haciendo el médico. Información al usuario: al igual como se los mencionaba anteriormente, pues antes de administrar el flavoterápico se le deberá proporcionar toda la información o recomendación pertinente, esto con la finalidad de obtener su total atención y verificar que las instrucciones han sido entendidas. El paciente debe guardar reposo o mantener solo actividad moderada, no ingerir bebidas alcohólicas también, y la ingesta de líquidos debe manejarse con precaución por el peligro de asfixia o broncoaspiración, ¿no? Prácticamente viene siendo lo mismo que las indicaciones, la información al usuario que ¿cómo se llama? El flavoterápico que les mencioné anterior a este. Los insumos: las jeringas se utiliza jeringa de 10 mililitros con aguja calibre 20 por 32, almohadillas alcoholadas, campo de papel estraza, jabón y toallas desechables, bolsas de plástico para desechos, formatos de registro, lápiz y bolígrafo. Las técnicas de aplicación: antes de aplicar el flavoterápico, identifique y verifique por su nombre y edad a la persona que recibirá el flavoterápico. Investigue si presenta alguna de las contraindicaciones para la aplicación del flavoterápico. Esto sí, muy importante, ¿no? Para la reconstitución de este, se debe realizar el higiene de manos, verificar el nombre del producto que se va a aplicar y su fecha de caducidad. Retire la tapa metálica del frasco ámpula del flavoterápico, polivalente antiarácnido. Con una toronda húmeda limpia el tapón de hule que queda al descubierto, abra la ampolleta con el diluyente y con una jeringa de 10 mililitros y aguja estéril de calibre 20 por 32, saque el líquido contenido, inyéctelo al frasco ámpula a través del tapón de hule, retire la jeringa del frasco ámpula, agite con movimientos circulares hasta disolver completamente la pastilla, evitando la agitación vigorosa y prolongada. Debido al contenido proteico, el antiveneno se puede formar espuma durante el proceso de reconstitución. La solución debe ser translúcida o ligeramente opalescente. Vuelva a introducir la aguja con la jeringa en el tapón de hule del frasco ámpula y saque la totalidad de la solución contenida en el frasco ámpula. Una vez exceda la solución del frasco, retire la aguja con la jeringa. Repita los pasos anteriores para abrir y preparar los frascos del flavoterápico que se requieran. Y de igual forma hay que aforar el flavoterápico antiarácnido reconstituido a 50 mililitros de solución fisiológica. La técnica para la aplicación: realizar la higiene de manos, aplicar la ligadura, es lo que les comentaba, ¿no? Buscar un acceso periférico para la instalación de una venoclisis. Con el brazo ligado y para antisepsia con una madera con alcohol arriba abajo, de acuerdo a las reglas de asepsia, ¿no? Ya, ustedes ya se la saben.
Aplique el flavoterápico polivalente antiarácnido reconstituido y administrelo en 30 minutos aproximadamente. Repita la dosis cada 60 minutos según se requiera. Aquí es cada 60 minutos, ¿vale? Pero en un tiempo de 30 minutos, el tiempo de administración, el tiempo en el cual debemos de infiltrar el medicamento. Los desechos, pues ya los mencionamos, de acuerdo al manejo del RPBI, ¿cuál debe de ser? Los registros, de igual forma, los registros establecidos por cada institución o incluso sistemas de información, de sistemas de información que se tengan, ¿no? Puede ser en alguna plataforma, puede ser en algún formato en algún formato en específico o en la cartilla incluso, ¿no? Pero sí, cada uno va a depender de los sistemas de información de cada institución. Los eventos supuestamente atribuibles a la aplicación del flavoterápico en personas hiperreactoras puede presentarse reacciones de hipersensibilidad tipo 1 caracterizada por rash, urticaria, prurito, broncoespasmo o reacción anafilactoide y reacciones de hipersensibilidad tipo 3 o enfermedad del suero, que es una reacción por complejos inmunes caracterizada por urticaria y artralgias de 5 a 15 días de administrar el producto. En pacientes asmáticos se debe estar vigilante por la posibilidad de desencadenar una crisis asmática. En el caso de que el paciente tenga una patología agregada como hipertensión, diabetes o cualquier otra, se debe vigilar y controlar su cuadro de acuerdo con la intensidad y gravedad con la que se presente. Las interacciones, pues de igual forma, los esteroides carecen de acción farmacológica contra el veneno del Atrodectus sp o de la viuda negra. Hasta el momento no se han reportado interacciones con otros medicamentos, incluyendo antihistamínicos, antibióticos, soluciones hidroelectrolíticas, antihipertensivos, insulinas, hipoglucemiantes orales, analgésicos, toxoides tetánicos e inmunoglobulina humana hiperinmune antitetánica. Muy bien, entonces ese fue flavoterápico polivalente antiarácnido. Ahora, por último, vamos a hablar del flavoterápico polivalente antiviperino. Esto ya es contra polivalente antiviperino. Está indicado para el tratamiento por envenenamiento por mordedura de Crotalus sp, es decir, las que se conocen como víboras de cascabel. En algunos lugares las conocen como hocico de puerco, siripa, salle, cascabel tropical, chunu, cabanca, mojave, etcétera, ¿no? Pero este suero o flavoterápico polivalente antiviperino es contra esta especie contra la mordedura de esta especie de víbora. El flavoterápico antiviperino es una preparación de inmunoglobulinas específicas modificadas por digestión enzimática y libre de albúmina. Está constituida por fragmentos Fab2 de inmunoglobulinas G, hiperinmunes antiviperinas de caballo, lo que les comentaba igual anteriormente, ¿no? Que vienen siendo de origen animal. Los caballos son hiperinmunizados con veneno de Crotalus sp y Botrops sp, que es otra especie también de serpiente, de víbora, ¿no? Que causa la intoxicación por el veneno de esta víbora. La presentación se presenta en caja con un frasco ámpula con liofilizado y una ampolleta con diluyente. Ahí tenemos una breve ilustración de cómo es el flavoterápico. El flavoterápico polivalente antihiperino con capacidad neutralizante de 790 dl de veneno deshidratado de Crotalus sp. Cresol, que es el conservador, no más del 0.4%.
La ampolleta diluyente contiene solución isotónica de cloruro de sodio, que viene siendo con 10 mililitros. Este producto, al igual que los otros dos anteriores, se debe de mantener en un lugar fresco y seco a no más de 37 grados, pero no hay contraindicación para refrigerarse siempre y cuando la temperatura sea mayor a 2 a 8. En el caso de refrigeración, pues almacenarse en el segundo estante de un refrigerador diferente al utilizado para almacenar vacunas, y también echa la mezcla, administrese de inmediato y si no, deseche el sobrante. La vía de administración es intravenosa por venoclisis. Inicialmente hay que valorar cada hora la necesidad de administrar una nueva dosis del flavoterápico antihiperino hasta que se reviertan las alteraciones de la coagulación y se controle la progresión del edema local. ¿Por qué razón? Porque este sí nos provoca un grado de edema, ¿no? En caso de no contar con laboratorio para determinar creatinfosfoquinasa, por sus siglas CPK, la dosis de sostén será aquella que logró detener el edema y deberá emplear cada 4 horas. Se administra en dilución con solución isotónica al 9, 500 mililitros en el adulto y 250 mililitros en el niño. Cuando no sea posible hacer la dilución, se puede aplicar lentamente por vía intravenosa. La vía intramuscular se puede utilizar, aunque reduce la efectividad del flavoterápico, al igual que los anteriores. La dosis en niños tiende a ser mayor debido a que la concentración del veneno es más elevada por kilogramo de peso corporal o por metros cuadrados de superficie corporal. Al término de la dosis inicial, continuar con las dosis de sostén y repetirlas cada 4 horas. No está preestablecido un límite máximo de dosis, se deberá aplicar las necesarias para neutralizar el veneno. Y aquí tenemos la tablita del esquema de dosis, la dosificación que se debe de emplear. Cuando hablamos de una sospecha, es decir, antecedentes de haber sido mordido recientemente por una serpiente y que se vean las huellas de colmillos y dolor local. En niños, la dosis inicial y la dosis de sostén es observación. En adultos, de igual forma, es la observación cuando se sospecha. Cuando hablamos de un grado 1 o grado leve, es antecedente de haber sido mordido recientemente por una serpiente, huellas de colmillos, hemorragia por los orificios de la mordedura, alrededor del área mordida hay dolor, edema de 10 centímetros o menos de diámetro en el miembro afectado. La dosis inicial en niños es de 6 a 10 frascos intravenosos y la dosis de sostén son 5 frascos intravenosos. En adultos, de 3 a 5 frascos intravenosos y la dosis de sostén 5 frascos intravenosos. Cuando hablamos de un grado moderado, que es el mismo cuadro del grado 1 más acentuado, edema de 10 centímetros o más del área del miembro afectado, flictenas con contenido seroso, es decir, como tipo ampollas, o sanguinolento, náuseas, vómito, liguria leve. De contar con laboratorio, la determinación de CPK de creatinfosfoquinasa, es decir, de enzimas cardíacas, creatinina sérica, tiempos de coagulación, protombina y tromboplastina están elevadas. Hay hipofibrinogenemia, trombocitopenia y los gases arteriales están alterados. La dosis inicial en niños son 15 frascos, la dosis de sostén son 5 frascos. En adultos la dosis inicial va de 6 a 10 frascos intravenosos y la dosis de sostén 5 frascos. Cuando hablamos de un grado grave, que es el grado 3, es el mismo cuadro del grado 2, pero más acentuado y además tejido necrosado en el miembro, en el área de la mordida, dolor abdominal, bulas,
mionecrosis, parestesias, oliguria marcada, hemorragia por vía bucal o vía rectal, hemoptisis, hematuria y las pruebas de laboratorio muy alteradas. La dosis inicial va de 20 a 30 frascos intravenosos como dosis inicial y como dosis de sostén de 10 a 15 frascos intravenosos en niños. En adultos, la dosis inicial va de 11 a 15 frascos intravenosos y la dosis de sostén va de 6 a 8 frascos intravenosos. Y cuando hablamos de un grado 4, que ya es un grado muy grave, ya hay un tipo de shock y hay disfunción orgánica múltiple, incluso un estado de coma. Se puede dar como dosis inicial en niños 31 frascos o más intravenosos y como de sostén 16. Y en adultos 16 frascos intravenosos en dosis inicial y dosis de sostén 8 frascos intravenosos. Entonces, si se dan cuenta de los de las picaduras de los 3 artrópodos que estamos hablando, el más peligroso, o se puede decir que el más letal es esta, ¿no? Para el tratamiento está indicado para el tratamiento del envenenamiento por mordedura de víbora Crotalus, Brotops, Instrodon y Cistrurus. Están un poquito complicadas las menciones de las especies, ¿no? Pero sí, para este tipo de especie de víboras es para el que está indicado el favoterápico polivalente antiviperino. Las precauciones y recomendaciones generales: el envenenamiento por mordedura de víbora es una urgencia, por el paciente debe ser manejado en un medio hospitalario, aunque se hubiera administrado previamente el producto. No deberá aplicarse, esto es algo que remarca mucho la norma. No debe aplicarse torniquete en la extremidad mordida, no succionar o hacer cortes sobre el área mordida. Estas maniobras no sirven de nada y pueden causar infecciones secundarias y agravar la inflamación, lo cual puede ocasionar lesiones más graves. Se debe retirar cualquier clase de anillo, pulsera, así como prenda ajustada que pueda interrumpir la circulación sanguínea, ya que acentúa la inflamación. Si el paciente tiene un torniquete, este debe retirarse lentamente, aflojándolo en forma progresiva mientras se administra el favoterápico. Aquí muy importante, no utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ya que potencializan la hemorragia que ocasiona el veneno de las víboras. Marcar el miembro mordido de 3 o 4 puntos diferentes, medir la circunferencia en esos puntos y con frecuencia volver a medirlos, estos con el objeto de ir valorando el aumento o disminución de la inflamación, pues la disminución indica un buen pronóstico. Aun cuando el paciente sea atendido tardíamente, es útil la aplicación del favoterápico para neutralizar las fracciones activas del veneno. Interacciones: el ácido acetil salicílico y los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos no deben ser empleados, ya que potencializan la acción hemorrágica del veneno. Los esteroides carecen de acción farmacológica contra el veneno de la víbora. Hasta el momento no se han reportado interacciones con otros medicamentos como los antihistamínicos, antibióticos, soluciones hidroelectrolíticas, antihipertensivos, insulinas, hipoglucemiantes orales, analgésicos de tipo central, toxoide tetánico e inmunoglobulina humana, hiperinmune y antitetánica. Y bien, no sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta.
¿Algún comentario que tengan? Maestro, en caso de que no acuda al hospital y pues usted ya mencionó las dosis, ¿eso se puede comprar en farmacia sin receta? Mire, lo que importa acá es cuando no contemos con esos medicamentos, es comunicarnos al área de vigilancia epidemiológica, que es con los que cuentan con el medicamento. Vigilancia epidemiológica es quien tiene bajo reserva los fagoterápicos, porque pues eso es pues, son enfermedades de notificación inmediata, ¿no? Entonces sí, aquí sí es ir a vigilancia epidemiológica, analizarlos ahí. Buenas tardes, licenciado. Sí, Como esta atención se supone que es ¿cómo se dice? A nivel hospitalario, el paciente de hecho tiene soluciones parenterales, ¿no? Entonces, va a estar aplicando, decía, dependiendo del caso, cada 30 minutos, pero tiene una solución de base. Pero si el paciente llega de primera vez, se supone que se queda realizado con una solución, ¿verdad? Sí, claro. Y esta, ¿cómo se dice? El suero se va a poner en lleno. Sí, sí, claro, porque se tiene que ir aforando. Es como si pusiéramos, vamos a suponer, el paciente tiene instalado una venoclisis de una solución de base fisiológica para 8 horas y le voy a aplicar una ceftriaxona, por ejemplo, así por vía lleno. Entonces, de esta forma, que en estos casos, pues, si hablamos en llave de 3 vías también, ¿no? Dependiendo con el insumo con el que se cuente, ¿no? Así de esa forma es como se aplica el fagoterápico. Ajá, sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo que quieran agregar? ¿O algo que ustedes conozcan y se me esté pasando? También es válido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Silvia, yo trabajo en la Ciudad de México y ahí pues no es muy común este tipo de mordeduras, picaduras, etcétera. Sin embargo, nos llegó un caso y pues de momento nosotros en urgencias no sabíamos cómo actuar porque desconocíamos como tal todo lo que todo lo que manejó ahorita en la presentación. Pues los médicos son los que nos fueron más o menos orientando y diciendo las instrucciones, qué hacer, se movilizaron para conseguir los fármacos porque el hospital es de segundo nivel y no se maneja. Sin embargo, hospital de tercer nivel nos hizo el apoyo porque somos del ISSSTE. Entonces, ellos sí lo contaban e inmediatamente se manejó como una emergencia, porque pues esto avanza muy rápido y fue por una picadura de alacrán. Y pues sí se me hace como que se ha difundido muy poco, porque no en todas partes hay este tipo pues de situaciones, ¿no? Y se me hace muy interesante. Muchas gracias por compartir. Más que nada era eso. Muchas gracias. No, gracias a usted por compartir su experiencia. Y como vemos, comentábamos, ¿no? Que este tipo de escorpiones son más comunes en estados prácticamente del norte del país. Así, Pero esta estamos persona hablando, llegó de vacaciones de ese lugar y en sus cosas se le vino. ahí está, entonces migró. Entonces quiere decir de que, o sea, no por el hecho de que esas especies no existan en ciertas áreas,
geográficas, pues no nos pueda pasar, ¿no? Pero pues sí, en realidad me he dado cuenta que como que le dan poca importancia a esto, ¿no? Pero sí es una emergencia, es una urgencia, y si no tenemos los conocimientos, pues cómo, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar la atención? Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo trabajo en una unidad de primer nivel. Ujú. Ahí hay mordeduras de víbora, una que le llaman nauyaca. Y Ujú. en este caso he tenido pues suerte de que no me ha tocado que llegue en mi turno, pero en el Ujú. dado caso que estuviera yo sola, sin médico, para trasladar a mi paciente, ¿qué intervenciones son las que yo debo realizar? Únicamente aplicar fau- el, Ovoterapia. ajá, o Ujú. también le debo de iniciar medicamentos y yo me encuentro sola, solamente personal de enfermería. No, Esa duda tengo. en este caso es el favoterápico y canalizarlo a un segundo nivel, porque sí lo tienen que mantener en observación para ver la reacción, ¿no? Porque puede Ajá, ser que en el momento presente la reacción, pero posterior a la aplicación del favoterápico, pues también tenemos que ver cómo va reaccionando, ¿no? ajá, porque el hospital más cercano está a 3 horas. Entonces yo tendría que trasladarme con mi paciente Ujú. y se canalizan 2 vías Se canalizan 2 días, y, exactamente. ah, ok, En sí. una se va forando ¿cómo se llama? El fagoterápico de acuerdo al grado de intoxicación o de envenenamiento, y el otro pues es para mantenerlo hidratado, ¿no? Porque pues sabemos que no, que pues por vía oral no No, tenemos que estar exacto. vigilante de eso. ¿Por qué razón? Porque puede causar broncoaspiración, ¿no? Todo va a depender del grado de envenenamiento y también de la condición del paciente. Ah, ok, muy bien, esa era mi duda. Gracias. Otra pregunta o comentario, ¿Sí? este, ¿por qué, por qué en algunos momentos o en algún tiempo se aplicó esta cuestión de la ligadura, el torniquete, ¿no? O cortar la extremidad donde fue la picadura. Yo Entonces, trabajé, perdón, ujú, en la Sierra sí, Norte y ujú, hay el hospital, el distrito de Villalta. Entonces, había comunidades de Villalta a 3 horas, 4 horas, ¿no? Para más ujú. adentro. Entonces, si había un paciente y en lo que llegaba al hospital, pues, pasara mucho tiempo, ¿no? Entonces, Sí, no me tocó, pero quiero pensar que pues el familiar o las personas pues tienen sus tradiciones, creencias, no sé, ujú, algo que hacer, ¿no? Para salvar a su familiar. Y pues sí, debido a todo, creo, hacían esa medida, ¿no? Mientras ujú. llegaba a un nivel de atención. O no sé si o por qué lo hacía. Pues mire, prácticamente se considera que eso es como una falacia. Eso del torniquete es una falacia, así se le considera. Pero también tiene que ver con ¿cómo se llama? Con, con las costumbres, como usted lo comenta. Pero pues no sirve de nada. Y hasta el riesgo, ¿no? Como dice, del paciente pues, se Sí, puede complicar. así es. Sí, es una falacia, es algo, una costumbre o una práctica que no tiene un fundamento, pero pues, sin embargo, hay hay lugares donde pues lo siguen practicando, pero pues ahí es donde nosotros como promotores de salud sí tenemos que trabajar, ¿no? Que mencionarle eso a la comunidad, al usuario, Eso porque es lo pues que aplican las.
¿no? Mande. Creo que también aplican la succión todavía. Ajá, sí. De hecho, pues el veneno es, se introduce rápido, no queda ahí superficial. Y si se dan cuenta, la más agresiva, que es la de cascabel, pues es así, ya viene afectando lo que te puede, incluso mencionaba lo del término de creatinfosfoquinasas, que son las enzimas cardíacas, que pueden causar un infarto al miocardio, o sea, causan necrosis, ¿no? Entonces, si eso es al instante, ¿no? Entonces, con una succión nada se puede hacer. Sí, pues es lamentable la situación que viven, ¿no? Sobre todo, como Sí. dicen, pues esto se vive en primer nivel y en las comunidades muy lejanas, en donde pues, el mismo medio que tienen hay presencia de estos animalitos y pues están muy Sí, expuestos. Y la distancia a la que están de recibir una atención, pues a veces no llegan a tiempo. sí. Sí, y también nos damos cuenta que el hecho de usar esteroides, pues también no nos ayuda en nada, ¿no? Porque también a veces, somos muy a que, pues pon hidrocortisona, ¿no? No, pues una dexametasona o una metilprednisolona, ¿no? Entonces, pues no sirve de nada, pero sería en el caso de estas especies, ¿no? Que son las que son venenosas. Puede ser mordedura por una víbora, pero pues no una víbora que tenga la toxina, ¿no? O sea, el manejo del paciente, o sea, que me acaba de picar una víbora, lo traslado, lo valoran, si ven que con una dosis, o sea, lo tienen bajo observación, si ven que no presenta algún otro tipo de sintomatología, pues el paciente se va, ¿no? Pero sí, o sea, te queda la duda, ¿es venenoso o no es venenoso, no? Pero pues entre que sea o no sea, pues sí es muy necesario que nosotros, pues tengamos por lo menos el conocimiento mínimo de esto, ¿no? Más en comunidades, quienes trabajan en comunidades, pues. Sí, ahí es difícil saber, ¿no? El tipo de víbora, porque pues, generalmente te pican y se van, ¿no? No sabes qué Sí, tipo. o en el caso ¿cómo se llama? Del centruroide, del alacrán. Ahí sí son característicos porque son los que, ahí en una de las láminas, cuando lo puse es el color, la coloración anaranjada, ¿no? Que es muy característica de este tipo de alacranes, de escorpiones. Ahí sí, es muy característico. Pero en el caso de las otras arañas, imagínense que tú no veas qué fue lo que te picó y empiezas con sintomatología o todo eso, pues sí, tienes que, tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar. Gracias, Maestra, licenciado. quería nada más Ujú. comentarle de un caso que vi en el hospital. Ujú. Le picó, no se supo qué le picó, pero le picó junto a la rodilla Ujú. y se le extendió hasta la ingle, pero así como en una forma de raya. Y Ujú. en cuestión pues de como 2 horas, ya tenía una herida como una quemada. Por poco pierde la pierna este paciente, Ujú. que enseguida es como que se le tendió a como cangrenar, como una herida, como una quemada. Se le abrió, Ujú. empezó a hacer como con unas bombitas. Primero estaba Así, enrojecido, así. pero no saben qué le picó. Estaba enrojecido y estaba como que le habían dado así un machetazo. Y le empezaron a salir bombitas, y de ahí las bombitas así como que quedó como una quemadura.
y finalmente se le abrió así, como que fue una herida. Y ya pues sí sanó el señor, pero sí le tardó bastante y fue muy traumático porque no supimos qué le picó y la evolución que tuvo tan rápida. ¿Y con qué medicamento, con qué medicación lo trataron o cómo lo trataron a ese paciente? Pues la verdad, eso no me acuerdo qué tanto se le No lo puso. recuerdo. No, pero pues Mm, sí, Pero metieron no le antibiótico. pero no le pusieron ningún fagoterápico. Sí le pusieron. Sí le Entonces pusieron. muy Sí, probablemente haya sido por un antiviperino, porque eso es lo que causa el antiviperino. ¿Pudo ser ese o pudo ser el de la araña viuda negra? Que la viuda negra así causa también. Pero bueno, por fortuna recibió su atención inmediata y sí lograron salvar el miembro, dice, ¿no? sí, realmente pensamos que le iban a cortar la pierna porque se hizo muy fea la herida. Pero así en poco tiempo, en 2 horas, ya estaba su herida como que sí ya tenía mucho tiempo pues, que se le estaba pudriendo ahí. Sí. Pues entonces pues, pudo haber sido un antiviperino porque causan necrosis de las células, la mordedura. Sí, a lo mejor, como lo comentaban ahorita, ¿no? Te muerde y tú ni siquiera te diste cuenta que te mordió, ¿no? ¿Por qué? Porque se van del lugar de donde te atacaron o de donde fuiste agredido. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra experiencia que quieran contar. Sí, profesor, soy Rubí. Buenas noches. ¿Sí? Una pregunta. Por ejemplo, todos esos sueros antiarácnidos y antiviperinos se pueden comprar de manera que uno quiere tener en su casa. Se puede comprar esos antiarácnidos y antiviperinos. ¿Se lo pueden vender a cualquier persona o a fuerzas tiene uno que ir a la epidemiología? No, tiene que ser en el área de epidemiología. Bueno, gracias. ¿Y por qué razón? Porque se le debe de dar un seguimiento al usuario y como les comentaba de los sistemas de información, ¿no? Todo eso está controlado por una plataforma donde pues ya tú ya tienes destinados tantos sueros para pacientes y todas esas cosas, ¿no? Entonces por esa razón tiene que ser por el área de epidemiología. Sí, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario más? Todo muy claro, muy interesante, muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro, por compartir sus conocimientos. No, gracias también a ustedes por compartirme sus experiencias. Créanme que esto también forma parte de mi formación.
pues felicitaciones, muchas gracias y ojalá esto se siga difundiendo porque yo considero que es algo poco, que se ha difundido poco y que es muy necesario para que todos tengamos más conocimientos y pues podamos atender mucho mejor y con más calidad a nuestros pacientes. Sí, muchas gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su atención y espero poder compartir con ustedes temas en otra ocasión, ¿no? Espero les haya gustado, haya estado claro, no se hayan aburrido, no haya sido muy repetitivo. Bueno, entonces damos por terminada la sesión de esta tarde. Profesor, muchísimas gracias por el tema de hoy y a todos se les hace el recordatorio de si alguien desea la constancia, en el chat está el número del maestro Abel por si desean más información y sería todo de nuestra parte y que tengan bonita tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches, muchas gracias.